Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Retomamos el análisis de temas coyunturales importantes para la política de nuestro país. Ahora mismo vamos a analizar el tema de los preparativos de los partidos y movimientos políticos de cara a las elecciones de 2025. Cada organización política ya puertas adentro está deliberando, haciendo sus consultas, tomando decisiones. Y también se están dando reuniones. Ayer mismo Quito fue el escenario de una reunión de sectores de izquierda que se reunieron, sus principales líderes están buscando la posibilidad de unificar una posición, quizá que pueda resultar de ahí una candidatura con fuerza de ese sector. Lo propio están haciendo los sectores de centro o de derecha. Hay ya inquietudes por parte de los partidos políticos sobre el tema de seguridad para quienes sean finalmente los candidatos que tercien en las elecciones presidenciales. No se quiere repetir el lamentable suceso de Fernando Villavicencio, que pagó con su vida, muy caro por cierto, su intención de llegar a ser presidente de la República. En fin, estamos ya en un momento preelectoral y ese es el tema que vamos a analizar ahora mismo. Quienes nos siguen a través de las plataformas sociales podrán ver, está ya Andrés Páez con nosotros, político y catedrático, el doctor Napoleón Saltos, lo propio, catedrático, político de la vieja guardia, y en breve estará también con nosotros César Febres Cordero. Él es analista político y articulista. Estas tres personalidades nos van a ayudar a analizar el momento político preelectoral que vive el país de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Quisiera empezar con Andrés Páez. Andrés, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. ¿Cuál es la lectura, así muy breve, del momento que vive el Ecuador previo o de cara a las elecciones de 2025? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, un cordial saludo a Napoleón y a toda la audiencia de Radio Democracia EXA. Me parece que hace pocos días Roberto Aguilar hizo un artículo en Diario Expreso que fue muy claro y categórico en señalar de que el actual sistema, sin duda en calidad, ha sido ampliamente superado por aquel denostado sistema que rigió antes del año 2007 y que con todos sus defectos resulta de que era evidentemente mucho mejor. El Consejo Electoral, en ese entonces Tribunal Supremo Electoral, estaba integrado por representantes de las 7 fuerzas políticas más votadas, cada una de ellas cuidando sus votos y por lo tanto no se producían fraudes, porque cada fuerza política estaba simplemente cuidando sus intereses. Luego vino un Consejo Nacional Electoral en donde eran 5 de 5 y así fueron más de 10 años haciendo todo tipo de fraudes y trafacías en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos a Simón, a Paredes, luego vino una señorita cuyo nombre ni me acuerdo, y por ahí terminó Pozo siendo la estrellita de los fraudes electorales que se repitieron durante muchos años. Y por otro lado, lo lamentable para el país es que sigue vigente ese código de la democracia, que por cierto no debería llamarse así siquiera, y que lo que fue es diseñado para el partido único, es decir, para que solamente el poderoso partido de ese entonces en funciones, Alianza País, pudiera tener alguna representatividad y algún éxito electoral. Sí, dígame. Lo que está planteando usted, Andrés, es el hecho del marco jurídico con el que se iría a las elecciones, es decir, el código de la democracia está obsoleto, está desactualizado, hay que remozarlo, pero estamos a destiempo, evidentemente. O sea, no, evidentemente estamos tarde ya para hacerlo, pero sí quiero advertir sobre el peligro que significa enfrentar comicios con un código de la democracia que está hecho como un traje a la medida para el partido único y que trata de poner todo tipo de obstáculos. Es que nadie se imagina lo difícil que es participar en elecciones con la enorme cantidad de requisitos que llegan casi a lo tormentoso impuestos por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, sí creo que hay una obligación que es, por un lado, cambiar al Consejo Nacional Electoral y por otro lado,
buscar un nuevo marco jurídico sin perjuicio de otros temas que De iremos acuerdo. abordando en el curso de la entrevista. Queremos saludar a César Febres Cordero, que ya está integrado a este panel, y queremos consultarle al doctor Napoleón Saltos cómo mira en cambio la conformación del Consejo Nacional Electoral. Los árbitros de esta contienda que están prorrogados en sus funciones y que será materia de análisis particular este tema en la siguiente entrevista, pero el análisis también debemos hacerlo en este panel de cara a las elecciones, doctor Santos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y un saludo también a la radio audiencia, Andrés, mucho gusto verle. Y a ver, yo creo que el problema es más de fondo. No creo que eso es un problema de leyes y de carácter jurídico. Lo que estamos observando, no solo en el Ecuador, sino que aquí veamos una mirada mucho más amplia, es lo que yo llamaría una crisis estructural de la democracia representativa liberal. ¿A dónde está conduciendo esa crisis? Y esa me parece que es una característica primera. A un divorcio entre lo que es el juego político y las preocupaciones de la ciudadanía. Las acciones políticas van por un lado, las preocupaciones, las disputas por controlar cada una de las instituciones, consejo de participación, asamblea, judicatura, etcétera, etcétera, van por un lado. Y por otro, la preocupación de la gente. Creo que ese es un primer problema. Y segundo, hay la tendencia, y repito, no solo en el Ecuador, de esta democracia, que nos lleva a una especie de polarización, como que hubiera solo dos alternativas. Esto se da en Estados Unidos, esto se da en otros lados, pero también aquí en el Ecuador, desde la opinión oficial, parecería que todo se reduce únicamente a la oposición, correísmo, anticorreísmo, o gobierno y tal o cual oposición. Y entonces la ciudadanía se mueve por otro lado, las preocupaciones de fondo, el tipo de violencia que afecta, la crisis económica, no son la respuesta. Y esto se recoge en el hecho de que las elecciones se reducen a ¿qué? Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, a la presentación de nombres. El problema parecería que es solo quiénes son los candidatos, cuáles van a ser los presidenciables, sin que se aborde el tema de las propuestas y el tema de debate de posiciones. Por eso digo, creo que el problema es un poco más de fondo y habrá que ver si en estas elecciones lo que se repite es el rito clásico de nombres, el rito clásico de marketing y no aquello que sería una expectativa que frente a los problemas del país haya disputa de propuestas y disputa de salidas frente a la grave crisis que vivimos. Y enlazando lo que dice el doctor Napoleón Saltos, quizás se podría agregar una eventual crisis interna de los partidos políticos, la falta de elaboración de propuestas de gobierno consistentes, ideológicas, que marquen la ruta, el destino de un país en caso de que llegue a ser gobernado por tal o cual tendencia ideológica, política, agrupación, etcétera. Esto queremos consultarlo a César Febres Cordero. ¿Cómo mira usted, César, el tema interno de los partidos políticos, este desgaste, esta falta de fuerza, a veces falta de consistencia inclusive? Primero que todo, un placer estar en este espacio. Gracias, estimado Freddy. Un gusto también compartirlo con el panel, con Napoleón y con Andrés. Y un saludo a toda la audiencia. Nosotros podemos ver una y otra vez los problemas que hay con los partidos políticos ecuatorianos. Primero, lo evidente en las democracias internas, cuando hay procesos de los que no se puede reportar una campaña interna o una serie de votaciones, porque no las hay una competición por distintas personas que buscan o comprar o convencer a las élites de un partido. Por eso es que vemos cómo llegan los días de las convenciones en los partidos y hay votaciones unánimes. Por eso vemos cómo un candidato, para dar un ejemplo de tantos que se pueden dar, como Carlos Rabascal, un día de Centro Democrático y al día siguiente es de Izquierda Democrática, aunque no queda muy claro hasta dónde va a llegar eso, porque hay otros precandidatos.
Ese es un problema constante y eso le quita representación al ciudadano, ¿verdad? Porque dentro de cada programa político hay diferentes opiniones, o si vamos a los partidos más ideológicos, dentro de cada ideología hay distintas posturas y puede haber distintas facciones. Y estas se quedan sin una auténtica representación cuando los partidos simplemente se mueven por el interés de tal o cual persona por participar y comprar o alquilar un partido. También es complicado tener plataformas de unidad que pudiesen darle un poquito más de racionalidad a la política ecuatoriana. En Colombia, Tenemos problemas con la velocidad del internet de César Febres Cordero. No sé si se mejoró para continuar escuchándolo, César. No. ¿Me escucha mejor ahora? Ahora está mejor. Vamos a ver. Ok. Entonces, tuvimos primarias del centro, la izquierda y la derecha en Colombia. ¿Ya? Nosotros en Ecuador, evidentemente, no estamos de cara a eso. Tuvimos en Brasil, hoy hemos tenido en varias ocasiones, alianzas postelectorales. Llega Bolsonaro o llega Lula al poder y ellos van a los partidos del centro en la legislatura a buscar apoyos y les dan espacio en el gabinete. En Chile tenemos alianzas pre y postelectorales. En el Ecuador nada de eso dura. Las alianzas que quisieron hacer Noboa y Lasso, la una en un día y la otra en unos meses, se deshicieron. Y ahora vemos a la izquierda ecuatoriana queriendo plantear una plataforma de unidad en la Casa de la Cultura de paso, que no me parece apropiado uso de ese espacio. Y ya tenemos en el correísmo a Luisa González que va, pero a Rafael Correa será fingido o será hablando, lanzando tuitazos en contra. Tenemos a Pepe Serrano que aparece de la nada con la plataforma de Centro Democrático, aunque no está físicamente ahí. La Unidad Popular ya salió a decir que no quieren tener nada que ver con esta alianza. No va tomando forma con claridad. Y si llegase a tomar forma una alianza de ese tipo, hay un problema en la política ecuatoriana, en los partidos, que no es exclusivo de la izquierda, pero podría afectar a la izquierda acá. Y es de que todo va a lo superficial. ¿Cuál es la mayor diferencia entre el movimiento indígena y el correísmo por años? La educación rural, la minería y el manejo de los temas ambientales relacionados con la explotación, sobre todo minera. El momento en que van a la campaña o de ganar llegan al gobierno, si no han resuelto esas difíciles preguntas o diferencias, se va a desarmar cualquier alianza. Pero eso le puede pasar a una alianza del centro o la derecha, porque es muy ecuatoriano. Y ahí, con eso concluyo. Lo primero que decía va relacionado a lo último. Cuando solamente importan los líderes que están buscando de cualquier forma estar en papeleta, ignoran las cuestiones de fondo, pero eventualmente, más adelante, las cuestiones de fondo son ineludibles incluso en la política ecuatoriana y terminan habiendo rupturas irreconciliables. Más allá de que también solamente por el hecho de la competencia entre élites de partido ya vemos todo tipo de rupturas. Ahí están algunos temas sobre la mesa. Yo quisiera relevar el tema de las primarias, por ejemplo, el hecho de hacer elecciones internas en movimientos y partido para escoger a los candidatos que va a proponer ese movimiento o ese partido político. Este es un mecanismo legal obligatorio que no se lo cumple en la práctica. Y quisiera consultarlo esto a Andrés Páez, que militó largos años en la izquierda democrática. A ver, ¿cómo es que se dan estas elecciones primarias y por qué es que se hace, digamos, es demasiado laxo el tema de la designación de candidatos en las tiendas políticas? Bueno, la izquierda democrática tiene a su haber que efectivamente hizo la única elección interna propiamente dicha cuando se definió la candidatura en 1987 entre el doctor Rodrigo Borja y el ingeniero Raúl Vaca. Luego de eso yo no recuerdo una elección interna dentro de un partido que efectivamente haya desembocado en una designación de candidatos. El resto son formalidades que se cumplen al interior de las organizaciones políticas. Napoleón Saltos con acierto decía que hay una crisis estructural de la representatividad. Lo mismo lo recogió Roberto en el artículo del diario Roberto Expreso, Aguilar. Roberto Aguilar.
Y coincido también con César Febres Cordero en las apreciaciones que él da. Y lo hace con mucha propiedad, porque resulta que Napoleón y César, y por supuesto yo también coincido, en que ya prácticamente en juego no están posiciones políticas, no hay cuestiones ideológicas de por medio, no hay posturas doctrinarias que se discutan en el país, son personas que aparecen y dicen yo quiero ser candidato. Roberto Aguilar en su artículo dice, antes un candidato venía de el fragor de la lucha política, de la lucha parlamentaria, de la lucha partidista y acreditaba haber participado en una serie de actividades de formación, es decir, los candidatos se hacían al interior de las organizaciones políticas por su destacado papel, eran escogidos para presidente, vicepresidente o diputados. Ahora resulta de que por desgracia tenemos a un elenco de aventureros que aparecen a decir por su ego, por su vanidad y por sus propios intereses y también por intereses de fuera, de quienes les interesa que haya en el país 10, 12, 14, 18, 20 candidatos, ¿no? Aparecen a decir, yo quiero ser candidato. Por último, ¿y cuáles son sus méritos, señor? ¿Dónde estaba cuando el país se hundía? ¿Dónde estaba cuando los ecuatorianos salimos a las calles a reclamar cuando nos quisieron escamotear el patrimonio de las familias? ¿Dónde estaban cuando luchábamos contra una dictadura en las calles? ¿Dónde estaban cuando arriesgamos la vida para que el país no caiga en el ostracismo de ese régimen absolutamente dictatorial, autoritario, mesiánico de Correa? ¿Dónde estaban? Unos de ellos estaban cobrando sueldos porque eran miembros del gobierno de Correa, otros vivían en el exterior, otros estaban cómodamente tras del televisor con Coca-Cola y papas fritas mirando lo que pasaba. Es decir, se ha perdido el contenido de lucha que entraña la trayectoria política de una persona para una posición determinada. Esto simplemente por añadir, no es que estoy en discrepancia ni con Napoleón ni con César, simplemente quiero añadir un nuevo elemento de discusión, porque sí es importante que el país entienda que este tipo de fenómenos son extraños a la política y a la democracia ecuatoriana y que ahora resulta de que, como bien lo dijo Napoleón, tenemos que vernos sometidos a escoger incluso entre un elenco de aventureros que aparecen simplemente con sus ganas de ser presidentes o de ocupar una posición pública cuando no acreditan ningún tipo de compromiso con el país, ningún tipo de mérito, ningún tipo de trayectoria. Y sí me parece que ese es un asunto que no podemos menoscabar en la discusión que lleva adelante el Ecuador en el marco de las próximas elecciones que se avecinan. Claro, pero esto lo permite el Código de la Democracia, la ley de partidos políticos, y para agregar al análisis en estos temas que ha tocado Andrés Páez, quisiera proponer el hecho de que es una palabra fuerte, pero la voy a utilizar. Se ha prostituido el tema de los partidos políticos. Ya no son esos entes donde se genera el pensamiento político, ideológico, sino unas verdaderas maquinarias electorales que están a la venta en muchos casos al mejor postor, Napoleón. Sí, yo creo que hay que ver a profundidad el problema que enfrentamos a nivel político y sobre todo en el ejercicio democrático de las elecciones. Hay una fractura entre presentación y representación. Y este es un problema que se va acumulando porque no es un problema nuevo. En realidad, varios de estos temas ya se han venido tratando sin que haya soluciones. Pero si a esto añadimos algo que está en la escena, el tema de que en este juego de representación ya no solo intervienen grupos económicos locales, intereses incluso internacionales, sino que ahora hay la incidencia del narcotráfico y del capital criminal. Uh-huh. Y eso profundiza la crisis de representación porque las campañas, al volverse una especie de mercado, una campaña presidencial, ¿cuánto cuesta ahora? Es verdad que la ley dice, creo que alrededor de 1.700.000 puede gastar el candidato presidencial. Pero si es que vamos a fondo, eso crece. No voy a dar una cifra, pero hay candidaturas incluso a nivel local que a veces llegan a
uno no tiene explicaciones de cómo se emplea precisamente para jugar con esto de la representación. De modo que ese es un tema que hay que analizarlo para saber qué respuestas dar en el proceso electoral. El otro elemento es el que aquí se ha señalado tanto por César como por Andrés. Una de las características fundamentales del sistema democrático es qué pasa con los partidos y los movimientos políticos. Pero allí hay también el mismo juego, hay un reflejo de lo que pasa en el conjunto de la nación. Sin embargo, hay una continuidad. A ver, vamos a explicar esto. Ahora hay una expectativa de los nombres. ¿Cuáles van a ser los nombres? Seguramente tendremos otra vez, no sé, 8 o 10 candidatos. Claro que hay una búsqueda de ciertas alianzas que también sería bueno abordar después. Pero a pesar de la variedad de nombres, hay una continuidad, hay una especie de cogobierno permanente. Ya podemos ver, hay el candidato a presidente que al mezclar las dos cosas está centrado más la mirada en lo que es el proceso electoral que en lo que es el ejercicio que debiera ejercer, que es la presidencia, y ver los temas claves del país. Puede haber un candidato de la Revolución Ciudadana, va a haber, seguramente habrá que ver cuál es el nombre del Partido Social Cristiano. Antes era Topic, ahora puede ser Cronfle. Habrá un candidato del lado de Pachacuti, es decir, a pesar de que varían los nombres, más o menos hay una continuidad de las fuerzas que intervienen sin que haya una modificación de fondo, y es en ese espectro que el marketing quiere presentar la novedad. ¿Una modificación de fondo en qué sentido, doctor Santos? Cambio de nombres, pero permanencia del tipo de política que se ejerce en cada uno de los partidos. No hay una modificación de las estructuras partidarias, de los ejercicios que se hacen. Aquí se ha señalado, por ejemplo, el tema que dice la Constitución, que dice la ley. Tiene que haber primarias. ¿Qué implica primarias? Primarias implica que dentro de la propia organización, llámese cualquiera esta, centro, izquierda, derecha, tiene que haber un suficiente debate, reflexión, profundización de los problemas para presentar alternativas a los problemas reales. Porque ahora yo diría que desgraciadamente en esto todas las variantes, derecha, centro, izquierda, no entran en esta dinámica que plantea la Constitución, y por eso es que el clivaje o la diferenciación izquierda, centro, derecha ha perdido fuerza. Se ha relativizado. Los candidatos pueden pasarse de un lado a otro tranquilamente. En una elección están en la extrema derecha y en la otra pueden aparecer ya en la izquierda. Entonces no hay esa diferenciación. Tendría que haber una especie de, llamémosle, depuración, una especie de reforma interna, de reforma también de la ley, como decía Andrés Páez, y de modificación de la propia estructura de la democracia, para que en este proceso electoral que se avecina podamos tener una expectativa de que las preguntas fundamentales, qué pasa con la violencia, qué pasa con la economía, qué pasa con las relaciones internacionales, cuál es el papel del Ecuador en el contexto internacional, etcétera, puedan empezar a ser respondidas. Ese es un punto fundamental. ¿Cómo se escogen los candidatos en el interior de los movimientos y partidos políticos? ¿Se escoge en función de la trayectoria de la persona, de lo que esta persona encarna en el trabajo partidista, en la consistencia de la ideología del partido que maneja esa persona o la representa? ¿O más bien se hacen cálculos numéricos de marketing político, encuestas de opinión, a ver quién tiene más votos, quién tiene menos votos, quién arrastra más, y aunque este personaje es bueno, pues este de acá tiene mejores números? Son un montón de factores que se ponen sobre la mesa para hacer estos análisis internos en las tiendas políticas, César. Así es, así es. Y esto porque, de nuevo, los partidos se comportan principalmente como emprendimientos electorales. Entonces, el objetivo es continuar existiendo. Para continuar existiendo hay que cumplir con los requisitos que impone el CNE, que en eso último
tiene que haber requisitos, ¿no? Porque no pueden haber, creo yo, una infinidad de partidos en este país donde sí tienen oportunidad de influir en algo en las elecciones, debe haber una cierta limitación, ¿no? Pero esta termina creando un incentivo perverso para que los partidos busquen desesperadamente sobrevivir y se forman también alianzas ridículas. En una elección seccional hace unos años en Imbabura uno podía ver a como 6, 7, 8 movimientos del centro y de la izquierda y de la derecha unidos detrás de un candidato. Era una locura. Pero eso se puede ver en todas partes del país, quizá casos no tan extremos, porque buscan siempre entrar de cualquier manera. Un obstáculo también importante no viene desde arriba, qué está haciendo bien o no el CNE, que eso es muy importante, sino de cómo la sociedad responde a estos partidos y movimientos. En el Ecuador, tanto la pobreza como la desigualdad, como la inseguridad, como la falta de cultura política. Tenemos problemas con el internet de César Febres Cordero. Está variando la velocidad y a veces le perdemos, César. No sé si ahora le escuchamos. A ver, hagamos una prueba, por favor. Claro. Igual, de todas formas, voy a intentar conectarme a otro dispositivo después, pero la cuestión es, el ciudadano en este momento no tiene las capacidades en su mayoría, ni el interés de patear la puerta de los partidos e imponerse. Hay un límite a eso, los partidos son principalmente de las élites dirigenciales, pero el ciudadano puede influir y hemos visto en otros países como el Vamos a pedirle que se cambie de dispositivo o mecanismo, canal para poder conversar, César. Lamentablemente la señal de su internet es variable y eso hace difícil la comunicación. Queremos poner muchísima atención a lo que usted nos dice por el conocimiento que tiene, igual que el resto de panelistas. En todo caso, vamos a hablar con Andrés Páez respecto de el tema interno de los partidos políticos, las alianzas, por ejemplo, que es otro tema que quiero poner sobre la mesa, Andrés, y es el hecho de que son difíciles las alianzas aquí en el Ecuador, y estas se tejen lamentablemente alrededor de temas más bien personales, de élites, de grupo, y no observando los grandes objetivos nacionales, que sería lo deseable para los ecuatorianos. Entonces hay, por ejemplo, acuerdos relacionados con temas de impunidad, por ejemplo. Entonces, tú me apoyas para que podamos salvarle de la cárcel, se puedan observar o se puedan revisar los procesos penales de X y Z persona y yo te doy los votos para otra cosa. Así se tejen las alianzas entre las élites por intereses de grupo y no por los grandes objetivos que interesan a todos los ecuatorianos, lamentablemente, Andrés. Esa es mi impresión, quiero consultarte a ti. Sí, Freddy, es muy grave que muchas de esas alianzas se dan precisamente por intereses concretos de parte, más que por intereses del país. Ayer se veía ahí un reporte de prensa de que alguien estaba planteando una unidad, pero hay una unidad entre el correísmo y Leonidas Guisa, es una unidad que ha habido siempre. Ellos han trabajado juntos todo el tiempo. De hecho, el ataque terrorista contra Quito en el año 2019 lo hicieron juntos y lo ensamblaron juntos y lo provocaron juntos y lo ejecutaron juntos. Entonces, que no vengan ahora a decirnos que porque por primera vez se van a unir, se han estado unidos. Y en otros casos es evidente de que hay alianzas todavía más incestuosas, si es que cabe la expresión, porque son con grupos reconocidamente peligrosos y que han hecho mucho daño al país y que no son grupos políticos sino criminales. Por otro lado, creo que es muy importante rescatar lo que han coincidido tanto César como Napoleón, en el sentido de que prácticamente en el Ecuador los partidos han desaparecido como tales, o sea, los partidos propiamente dichos
prácticamente han desaparecido y eso es algo muy triste. Han sido reemplazados por empresas electorales, por grupos políticos que más tienen un interés de permanencia en la papeleta electoral que de permanencia en la retina de la población. Entonces, son varios problemas que se juntan y nos abocamos a un proceso electoral muy pronto. Esperamos que algunas de las organizaciones políticas tengan la madurez de encontrar acuerdos para provocar candidaturas de consenso. Esperamos pues que haya también una reflexión al interior de esas organizaciones de que no se puede plantear a cualquier persona por más plata que tenga. Lo que Napoleón dijo es una realidad. Las campañas electorales llegan a unos costos inusitados y por supuesto no todos esos costos en algunos casos han sido reportados y el CNE lo ha detectado. Y creo que las organizaciones políticas deberían hacer una reflexión alrededor de eso. Y deberían buscar darle buenas noticias a la población en cuanto a propuestas, propósitos que tienen por delante en materia de tributación, de protección al medio ambiente, de relaciones internacionales, de inseguridad, de solución de los acuciantes problemas de desnutrición infantil, de marginalidad, de exclusión de un sector de la población de la educación básica, de otro sector de la educación universitaria, problemas que el Ecuador viene atravesando desde tiempo atrás y que merecen una solución y que realmente espero que nos den buenas noticias. Todos esperamos buenas noticias. Bueno, hoy hemos tenido una gran noticia al tener nuestra primera medalla de oro con Brian Pintado en las Olimpiadas de París. Yo creo que ese es un impulso emocional para todos porque nos alegra tener una medalla de oro. Quisiéramos que ojalá los partidos políticos, los movimientos políticos se empeñaran en darle buenas noticias a los ecuatorianos para que todos sintamos una mejor sensación respecto del escenario político que además está muy contaminado por el tema de la violencia y por el tema de la inseguridad. Así es, se han puesto sobre la mesa temas importantísimos que atraviesan el tema político electoral. Y claro, yo quiero regresar al tema de una necesaria reforma al Código de la Democracia, a la ley de partidos políticos. Pero ¿quién debe hacer esta reforma, Napoleón? Sabemos que estamos fuera de tiempo, hay un candado que establece que esta reforma en materia electoral tiene que hacerse hasta un año antes de las elecciones próximas siguientes. Esto es imposible hacerlo ahora. Solamente quiero referirme a que antaño había una reforma lista antes de cada elección. Y el hecho de que no exista ahora me da la impresión de que los políticos y los partidos están cómodos con este código de la democracia, esta ley de partidos políticos, y por eso ya no tenemos esas reformas, aunque a criterio de ustedes, y yo quisiera sumarme modestamente, creo que es necesario una reforma al código de la democracia, una reforma a la ley de partidos políticos. ¿Quién debe hacer esta reforma? ¿Deben hacer los políticos esta reforma o tenemos que ser un poco más creativos en la búsqueda de una solución a esto para que los políticos no sean quienes reformen las leyes que van a regirles a ellos mismos? Napoleón, no sé si esto sea posible o esto sea una quimera. ¿Tenemos a Napoleón? ¿Napoleón Saltos? ¿Nos escucha, doctor? No le escuchamos a Napoleón Saltos. No sé si nos escuchó a nosotros la pregunta, la inquietud. Sí, a ver, vamos a ver. Tenemos problemas con el tema de internet. A ver, le escuchamos ahí, Napoleón, lo podemos ver a través de la plataforma, pero no le estábamos escuchando. ¿Intentemos ahora? Sí, muy bien. Perfecto, le vamos a escuchar entonces. Ya. Le decía que usted aborda dos temas fundamentales. Uno, cómo la mirada que hay desde la política es una mirada inmediata, se mira únicamente las elecciones que están encima, pero no hay una capacidad de una planificación de reformas que sabemos que se requieren. ¿Desde cuándo venimos hablando del Código de la Democracia? ¿Desde cuándo
se viene planteando la necesidad de un cambio del CNE, desde cuándo una revisión del padrón electoral, etcétera, etcétera. Es decir, algunos de los problemas ya están planteados. Lo mismo sobre el carácter de los partidos, pero como aquí hay una mirada inmediatista, al máximo podemos mirar de aquí a las elecciones próximas. No hay una mirada del Ecuador a 5 a 10 años para este tipo de reformas, para este tipo de cambios que son urgentes y que deben ser abordados en un diálogo entre el juego político y la acción de la sociedad. Y el segundo elemento que usted plantea, también lo decía César, la democracia no solo depende de qué hacen los partidos y de qué hacen los políticos, sino del papel de la sociedad. Pero miremos, uno de los ejercicios últimos aquí de la democracia fue la votación sobre la consulta popular. ¿Y qué nos dicen los resultados? Hay resultados interesantes porque usted recuerde que gran parte de la población no se fue ni con el todo sí del gobierno ni con el todo no del correísmo. Es decir, está buscando romper esa polarización que entrega el poder y busca una posición autónoma, va a los temas de fondo, pero hay un desajuste. Lo que pasa es que ese camino autónomo, la paradoja es que no tiene una representación política, y esa representación política no se la ejerce escuchando abajo, sino se la ejerce a través del marketing, es decir, a través de una serie de ofertas que luego no se cumplen, porque hay un desajuste en esto que estamos hablando entre el tiempo electoral y el tiempo del ejercicio del poder. Como que en el tiempo electoral yo puedo ofrecer lo que sea, el marketing juega una especie de círculo cerrado, de círculo repetitivo, porque investigo qué quiere la gente, arreglo el eslogan, le devuelvo, y luego no importa, en el momento en que ejerzo el poder, si yo ofrecí que no va a subir impuestos, bueno, lo subo. Si yo ofrecí que no sube la gasolina, porque eso no iba a ser aceptado en el momento electoral, luego lo subo. Y hay una repetición del camino. Venimos en el programa aplicado en el Ecuador, venimos una vez y otra con el mismo tipo de medidas sin que haya una salida. Por ejemplo, en el carácter económico, la gran pregunta que ahora se hace es cómo solucionar el déficit presupuestario y no cómo reactivar la economía. Y mientras no salgamos de ese tipo de orientación, lo que vamos a tener es la repetición de problema tras problema, agudizándose por nuevas realidades, porque el mundo va cambiando, hay problemas geopolíticos internacionales que inciden, hay problemas del capital criminal internacional que también afecta, etcétera, etcétera, y hay un retraso de la acción que debe llevarse a cabo en el marco democrático. En este sentido es que, insisto, la democracia es la solución de los conflictos de forma pacífica, pero progresivamente llevamos a una polarización y a la imposibilidad de que las preocupaciones de la gente, las preocupaciones en la vida real, sean respondidos por los políticos que ejercen sus propios intereses en esa fractura entre presentación y representación. Vamos entonces a una reflexión final. El tiempo siempre es nuestro enemigo. Cualquier intento de profundizar los temas conspira por el tiempo. Una reflexión final nada más con César Febres Cordero y Andrés Páez para cerrar este interesante panel respecto de los preparativos de movimientos, partidos políticos de los ciudadanos de cara a las elecciones de 2025. Andrés Páez. Yo creo que esta es una elección importantísima porque los problemas del Ecuador son de magnitud. Hay un divorcio entre las organizaciones políticas y la sociedad que debe soldarse y las organizaciones políticas también tienen que apostar en esa dirección. Y hay la opción que tienen los ciudadanos de escoger entre diferentes posturas para ir labrando su futuro. Me parece que esta es una elección en donde también los ecuatorianos van a tener una variedad de candidatos y utilizarán su voto para premiar a gente correcta y decente y para castigar a los mercenarios. Y también creo que esta es una elección en donde esa dicotomía entre correísmo y anticorreísmo puede resucitar con más fuerza,
si es que se entiende la trascendencia de lo que está pasando en Venezuela, porque necesariamente lo de Venezuela es un espejo en donde tienen que retratarse los que ven este problema, que parecen que es muy distante y que resulta que no es tan distante a nuestra realidad, por un asunto que yo me anticipé muchos días atrás a decir y que lo vuelvo a repetir, lo he dicho desde hace años. El día en que regresen, se quedarán para siempre, nunca se van a ir ni por elecciones, ni porque venga el Papa en persona, ni aunque resucite la Madre Teresa de Calcuta, no se van a ir nunca. Y Maduro no se va a ir por este tipo de mecanismos del poder. Entonces, hay un problema de fondo aquí también que tiene que ser abordado. ¿Cuál es el carácter de las organizaciones políticas? Hay organizaciones que no son democráticas, que están buscando el poder para perennizarse y para servir a otro tipo de intereses que no necesariamente son los intereses del país. Y hay otras organizaciones políticas que bien podrían hacer un mejor papel sin entregarse a esos intereses perversos y siniestros de agrupaciones criminales que operan a nivel internacional, y que perennizarse en el poder para ellos es simplemente un negocio para administrar un país como una oficina de negocios turbios y sucios. Por lo tanto, esta es una elección importante. Y creo que precede este escenario de Venezuela, que se convierte en un espejo en donde realmente todos tenemos que prestarle atención, porque lo que está pasando en Venezuela puede pasar en el Ecuador, si es que los ecuatorianos no toman las decisiones que son las apropiadas y nuevamente se vuelcan a votar por sectores que esconden detrás de sus supuestas propuestas lo que realmente pretenden y lo que realmente son. Así que hay una lucha, más allá de la lucha electoral, también hay una lucha política en contra de estos grupos ligados a la criminalidad internacional, que buscan perennizarse en el poder, y buscan el poder precisamente para quedarse para siempre, no al servicio de los ecuatorianos, sino al servicio de sus siniestros intereses. Pues bien, vamos a cerrar este panel con una reflexión final de Napoleón Saltos. Queremos agradecer a la distancia a César Febres Cordero. Él tuvo que ausentarse, su comunicación lamentablemente no ofrecía las facilidades, ha ofrecido disculpas a la audiencia por tener que retirarse por temas técnicos de la conexión que él tiene, y por eso vamos a cerrar este panel con una reflexión final de Napoleón Saltos, quizá poniendo el acento en lo que dijo Andrés Páez. ¿Será que esta elección también es polarizada, correísmo, anticorreísmo, o quizá esto ya se supera y se busca horizontes políticos importantes, vale decirlo? Los juegos de poder siempre van a tratar de presentarnos una polarización, como que hay solo dos posibilidades, el gobierno y la oposición, el correísmo, anticorreísmo. Pero, ¿qué posibilidad hay de abrir un camino que a lo mejor hay que verlo más a mediano plazo? ¿Qué posibilidad hay de una reforma de la democracia, no solo de sus normas, sino una reforma también del papel de la propia sociedad? Miremos, vamos a unas elecciones que podríamos señalar como una salida, una semilla de salida, que regresemos a la reflexión desde la comunidad, que regresemos a la reflexión desde afuera y desde abajo, desde los diversos sectores sociales, para pensar cuáles son las propuestas y cambiemos la dirección a través de la cual se opera la decisión del voto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Estamos esperando pasivamente que las tiendas políticas, los marketing nos hagan las ofertas. ¿Por qué no le damos la vuelta a través precisamente de ese ejercicio de comunidad para ver cuáles son las agendas propias de la sociedad? ¿Cuáles son los planteamientos sobre los temas que podemos exigir a los diversos candidatos? Vamos a tener una multiplicidad de candidatos, pero la voz de la ciudadanía puede encontrar canales diferentes. Si es que presionamos en esa dirección, puede haber una incidencia, por lo menos una crítica, una voz de alerta sobre cómo juegan la democracia acá los partidos y los políticos, y sentir que la democracia tiene como base la participación ciudadana, una participación desde la autonomía y desde el pensamiento de que sí hay esperanza, sí hay semillas de alternabilidad.
¿Quién pone la agenda del Ecuador? ¿O los ciudadanos o los partidos políticos? Esa sería la gran pregunta que queda como resultado de este panel. Quizá esta falta de sintonía de los partidos políticos con las reales necesidades y objetivos de los ciudadanos hace que una agenda sea la de los partidos políticos y otra la de los ciudadanos. Pero frente a esta realidad hay que ver quién pone la agenda que le interesa al Ecuador, los partidos políticos o somos los ciudadanos. Eso dejémoslo como tarea para meditar y analizarlo en futuras conversaciones. Queremos agradecer a Andrés Páez, político y catedrático universitario, lo propio al doctor Napoleón Saltos, catedrático también político, por habernos ayudado a hacer este análisis coyuntural de la política electoral de nuestro país. Andrés, Napoleón, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a una breve pausa, amigos, pero ya volvemos para analizar otro de los temas ya anunciados, que es la renovación total del Consejo Nacional Electoral, algo que están planteando, pensando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en atención a los tiempos que tienen en sus cargos estos funcionarios. Los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral están prorrogados en funciones y como han habido elecciones una tras otra, han evitado juicios políticos y también su renovación en el cargo. Vamos a ver si esto es posible. Enseguida volvemos después de la pausa, amigos.